tenemos a un invitado de lujo, un invitado que con sus conocimientos nos va a generar este proceso de aprendizaje y conocimiento de un tema muy importante y un tema que a veces se lo quiere ocultar, pero es existente y real en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos a nuestro invitado Francisco Andramuño. ¿Cómo estás, Panchito? Como lo decimos los amigos. Ya. Primero, agradecerte. Para mí es un honor poder compartir contigo, compartir con las personas que están siguiéndote en este programa, que es para nosotros un honor como profesionales de la salud que tú estés dando estas iniciativas en este campo, ¿no? Yo quiero brindarte lo que es un agradecimiento y también una admiración por esta apertura y permitirme que pueda yo venir a conversar contigo. Normalmente lo hemos hecho sin micrófonos, sin cámaras y hemos hablado de varios temas. Ahora lo hacemos de una manera, digámosle que más profesional, ¿no es cierto? Muchas gracias, Francisco. Y bien, Francisco, para dar lectura al tema del día de hoy, quiero iniciar con una frase que una persona muy importante en mi vida me dijo, y ya no está aquí, pero me dijo esto: en la vida tenemos dos cosas aseguradas. Nuestro nacimiento, es algo que cuando ya después de un proceso, de todo eso tenemos el nacimiento, pero cuando nacemos tenemos algo muy seguro. Todo lo demás es planificable, todo lo demás es dable, yo que es una meta, estudiar, ser un profesional, una casa, un carro. Esas son metas que se pueden dar como no se pueden dar, dependiendo de la perspectiva y el crecimiento y la proyección que uno tenga. Pero dejando eso a un lado, hay que todas las personas en este mundo tenemos algo seguro. No importa si tienes dinero, si no tienes dinero, no importa el estatus que tenga, pero lo tenemos seguro. Y es la muerte, Francisco. Nos han dicho que eso cuando nacemos, lo más seguro es eso lo que tenemos. Y a esta reflexión y a esta perspectiva, quiero que, Francisco, me comentes desde la parte clínica científica, ¿qué es la muerte, Francisco? Comencemos por ahí. Ya. Creo que uno de los temas, como tú mencionabas, que buscamos evadir es sobre la muerte. Ahora, con lo que tú mencionabas, ¿no? El hecho de que tenemos siempre como un, digamos, fin el morir, me recuerda a una frase filosófica que es del latín, que es el memento mori, que traducido a nuestro idioma es recuerda que morirás. Y en una manera más exacta la traducción es recuerda morir. Y cuando nosotros escuchamos eso, pensamos, ¿cómo vamos a recordar morir? ¿O a qué se refiere esta frase? Esta frase no se centra tanto en que recuerda que algún momento vas a morir, sino que recuerda que tendrás un tiempo donde morirás. Ahora procura vivir. Desde nosotros la muerte podemos tratarlo desde lo fisiológico, que es netamente el descenso de las funciones básicas vitales, ¿no? Dejar lo que es el corazón de latir, lo último que muere es el cerebro, las funciones del cerebro dejar de generarlas. Entonces eso nosotros le llamamos muerte. Ahora, desde lo psicológico, probablemente lleva algo más, porque no es solo lo que es el descenso de las funciones básicas, sino lo que es la pérdida o la desaparición. El ser humano no está preparado aparentemente para la muerte. Otra frase que a mí me gusta mucho es de Martin Heidegger, que él decía que la muerte Sí. siempre es un después. ¿A qué se refiere con esto? Él decía que normalmente cuando somos pequeños, jóvenes, decimos, yo creo que la edad para morir es tal, digamos un aproximado 70 años, 80 años. Cuando estamos llegando a los 70 o cuando ya estamos en los 70 decimos, creo que sí me falta algo más por vivir, yo creo que los 80 será. Hay personas que tú ves que tienen 80, 90 años y tal vez sí hablan de que están cerca a su muerte, pero siempre hablan que no es el día de hoy, que siempre va a ser un después.
Siempre necesitamos ser un después. Y planteaba Martin Heidegger que el problema de la muerte no es tanto la muerte, sino que en la vida tuviste solo una elección, dejando afuera muchas que te genera esto de insatisfacción. Y ahí va esta parte importante que es el duelo. Entendiendo el duelo no solamente como la pérdida de un ser querido. El duelo es la pérdida de todo lo que es significativo para ti. ¿Y por qué nos genera a nosotros un malestar? No es tanto porque se vaya, sino porque no llegamos a cumplir ciertos anhelos, ciertos objetivos de lo que teníamos con lo que perdimos. Porque el duelo no es solo la muerte de un ser querido. Yo puedo tener duelo, por ejemplo, digamos que me encanta mi trabajo y el día de mañana me dicen, estás despedido. Y pierdo algo significativo en mi vida. Y esa pérdida a mí me genera lo que es un proceso de duelo, un proceso de luto, ¿no? Y es impresionante, porque nosotros podemos generar duelo por cualquier cosa, por ejemplo, o por cualquier pérdida, más bien dicho. Por ejemplo, tuvimos, qué sé yo, un juguete el más querido de pequeños. Te debe haber pasado, chuta, tenías... Pasa cuando se pasa en esta parte, Francisco, como tú bien me dices, a veces hay que un poquito generar esta apertura para poder conocer más la realidad que nos envuelve, la realidad que nos rodea. Y en esta parte sí quisiera coger tres partes de tu intervención hasta el día de hoy, Francisco. La primera, que tenemos la muerte desde la perspectiva biológica, en donde que el ser humano como cuerpo, como ser, deja de existir, las funciones fisiológicas, todo como tal. Tenemos la otra perspectiva psicológica, desde la existencia como tal. Y desde estas dos realidades partimos a la parte del duelo, a desaparecer. Pero en esta parte en la que tú mencionaste, en donde que las personas generan esta proyección de que sí, posiblemente tengo una idea de lo que me va a pasar al final de mi vida, que es la muerte, pero hacemos una proyección de tiempo, 70, 80 años. Pero Francisco, ¿qué pasa cuando a las personas les llega aún en su etapa de su vida, 17, 18, 20, 40 años, y esto te quiero preguntar porque esto pasa en consulta, que a esa edad de 20, 18 años, producto de la partida o de la muerte de alguien más, ahora sí se comienzan a pensar en ellos y dicen, ya no lo ven como algo, una proyección de 70, 80 años, ahora se preguntan, ¿y si me muero yo ahora? Ya. ¿Y si me muero yo ahora? Y pasa esto en consulta que dice, por ejemplo, dice, mi hermana falleció, y bueno, y ahí hacen un pequeño análisis, bueno, mi hermana falleció, bueno, los hijitos de ella ya son grandes, ya son independientes, pero igual que y fallezco yo, mis hijos son pequeños, ¿qué van a hacer de la vida de ellos? Entonces, ¿qué pasa cuando producto de un evento que en la vida cotidiana de alguien aparece este sentimiento de miedo hacia la muerte? Y ya no solo como una proyección que posiblemente sí me va a pasar, pero es bien a futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en nuestra mente, Francisco? Es muy interesante lo que tú mencionas. Hay algo que nosotros comprendemos sobre lo que son las emociones. Una de las emociones básicas es el miedo. Y el miedo en sí, cada emoción, aunque es, yo suelo decirlo, ¿no? La emoción es irracional, pero siempre tiene una razón. El miedo es el sentirse inseguro o es la percepción de inseguridad ante lo desconocido. Sí, nosotros siempre que tenemos miedo es por sentirnos inseguros ante algo que no conocemos. Lo que menos conoce el ser humano es la muerte. Hemos tratado de estudiar lo que es la existencia, la vida, desde diferentes ciencias, pero la muerte no la conocemos. No conocemos qué pasa después, no sabemos si hay un después. Lo que tú planteabas, el temor de que, ¿y si me muero y los que quedan, qué va a pasar con ellos? Eso en sí al ser humano le genera como una crisis existencial.
Yo hace rato te hablaba del memento mori, que es recuerda morir, que vas a morir o recuerda morir. De ahí nace también el memento vive, que es ahora, ¿cómo vas a vivir para que tu muerte valga la pena? Vuelvo a citar uno de los autores que a mí me encanta, vuelvo a dar una cita de un autor que es Facundo Cabral. Él decía que la muerte debería ser más que algo obligado, debería ser algo merecido. ¿Y a qué se refería a eso? De que tú comiences a estructurar una vida cada día, el vivir el aquí y el ahora, de una manera excepcional. Que tú te sientas bien con lo que hiciste hoy. Probablemente sí llega a pasar eso de que personas fallecen a una edad muy temprana, donde dejas aparentemente a otras personas con problemas, con tristezas. Ahora, desde mi experiencia en lo clínico, la mayoría de veces el duelo hay las 5 etapas, ¿no es cierto? Que la mayoría conocemos, tal vez deberíamos toparlas cada una, pero en una de las etapas que es la ira, suelen hacer ese pensamiento de que, ¿por qué no fui yo en vez de ese ser querido? ¿Y de dónde nace ese pensamiento? Muchas veces es de esa insatisfacción de no haberle dado algo que quise darle. O lo contrario, de haber hecho algo que no hubiera querido hacerlo. Entonces viene eso de no pude cumplir mis objetivos, mis propósitos. En realidad, quisiera que esa persona esté aquí y por eso es en la parte de la ira, ¿no? Porque en la ira es o tú me debes a la persona que se fue o yo te debo. Justamente, Francisco, a lo que topas el tema de las etapas del duelo, también me viene a la mente una frase de un autor anónimo que dice: la muerte solo causará bienestar cuando no haya existido penas o incertidumbre con la persona que se fue. Y ahí viene este enganche que tú dices, que muchas veces en estas etapas también el sentimiento o la explosión emocional dependerá del tipo de relación que tuviste con la persona que ya no está, la convivencia, y ahí vienen todos estos procesos de: hice daño, no hice daño, tuve una buena relación, no tengo ningún tipo de carga sobre la partida, excepto también tenemos que hablar dentro de las emociones, dentro de la normalidad, porque a veces hablar de de la normalidad para unas personas no existe. Por ejemplo, cuando una persona fallece o le pasa algo malo, lo normal, utilizamos este término ya, lo normal es que se canalicen de las emociones de manera adecuada. Y si tengo que llorar, que la normalidad es llorar. Y si tengo que gritar, hacer cualquier cosa, dentro de la normalidad es evocar. Pero muchas personas generan esta limitación de emociones. Dicen: no, no llores, tienes que ser fuerte. Y ahí viene esta realidad de cuando, por ejemplo, cuando una persona deja de existir, pasa esto, es también la reacción, la explosión emocional, también en un primer momento tiene que ser auténtica. Y creo que no se puede juzgar en el primer momento, en el momento, cómo esa persona reaccione con sus emociones, porque yo creo que ahí está dentro de esa normalidad. Y después de esa etapa de normalidad, ahí sí tenemos que visualizar cómo se encuentra, cómo está superando o cómo está llevando el duelo. Eso también es algo muy importante recalcar. Creo que dentro de estas etapas, también creo que hay esta etapa, como se dice, la etapa de la normalidad, dentro de la desembocación de las emociones, Francisco. ¿Cómo llevamos esta etapa cuando recién una persona deja de existir? ¿Qué sucede o qué tiene que dejar o qué tienen que entender las personas en esta primera etapa? Ya, creo que para responder tu pregunta, ahora sí voy a hablar un poco más detenido de lo que se planteó como las etapas del duelo, las 5 etapas, y cómo suelen presentarse y la manera en que nosotros vamos a manejar. La teoría o esta teoría explica que estas etapas, las 4 primeras no tienen un orden. Y ni siquiera es que si ya pasaste de una a otra, no puedes volver. O sea, las 4 primeras pueden estar de manera ambivalente o desordenada en nuestra vida.
Solo la última, que es la aceptación, esa es la última, de esa ya no se vuelve. Pero la primera que se plantea es la negociación. La negociación es esa etapa donde el ser humano propone o dice que va a hacer cualquier cosa con tal de no perder, entendiendo al duelo con esto de perder algo significativo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, yo no quiero perder a mi, qué sé yo, mi abuelito que está enfermo. Y yo como negociación, si creo un ser divino, le digo, Dios, te prometo que si mi abuelito no se va, yo voy a cambiar, voy a dejar de, qué sé yo, las personas que toman dicen voy a dejar de tomar, las personas que tienen alguna conducta inapropiada dicen voy a dejar de hacer esto, otras personas pueden decir, ¿no? Dependiendo de su creencia, te prometo que te voy a hacer una misa, cualquier cosa. Eso es una negociación. Personas que, por ejemplo, no creen en una deidad, suelen hacer negociaciones con los profesionales. Tú eres el médico que le está tratando a mi abuelito que está enfermo y te digo, no me importa lo que cueste, esté en el mejor lugar y déle el mejor servicio. Eso es una negociación. Yo quiero que usted haga todo para que mi abuelito se sane. Estás negociando, ¿sí? Cuando lamentablemente en la vida no podemos controlar estas situaciones y la persona no sale de su problema y llega a fallecer, viene la negación. ¿Qué es la negación? Esa idea de que no pasó. En la negación pasa varias cosas. Una de las cosas interesantes que a mí me parece que he escuchado de la negación es cuando las personas, por ejemplo, tienden eso a decir que vieron a su ser querido. A veces también por la creencia, ¿no? No quiero decir que no exista lo que es la vida después de la muerte, las almas, pero ellos te dicen, digamos que fue su abuelito, ¿no? Mi abuelito, él vino a conversar conmigo, pero es desde su idea de que todavía no dejó de existir su abuelito. Ahí viene su negación. Después de la negación, cuando ya comienzas a aceptar, la negación suele trabajársela un poco en lo que es el proceso de la funeraria, del entierro. Pero ya cuando comienzas a aceptar, ahí viene la depresión. Y ahí comienza esto de querer llorar. Y en la depresión, nosotros conocemos desde el ámbito clínico que hay 3 síntomas principales de la depresión. El uno de ellos que es la incapacidad de sentir placer, ¿sí? Que las personas te dicen, es que a mí sí me gustaba hacer tal actividad, por ejemplo, deporte, pero ya desde que falleció mi papá, mi abuelito, mi mamá, ya no tengo ganas, ya no me gusta, salgo a jugar y no me causa placer. Es un síntoma de depresión. Otro síntoma es la sensación de cansancio. Te dicen, no tengo energía, no tengo ganas de hacer las cosas. Francisco, y justo en estos síntomas que estás mencionando, y directamente estos síntomas se reflejan en las conductas del día a día, ¿cómo tengo que tomar yo como familiar a estas conductas? Por ejemplo, es una persona que le gusta practicar el fútbol, tiene un hábito del fútbol con sus amigos, con su familia, con las personas que le rodean. Te pongo un ejemplo, tiene que jugar, sabe jugar los martes a las 9 de la noche, los jueves a las 10 de la noche y el fin de semana igual juega con la familia. Pierde esta rutina, poco a poco va abandonando. Como familiar, siendo este un síntoma, ¿cómo tengo que intervenir? ¿Cómo tengo que interactuar? ¿Ya tengo que buscar ayuda profesional o tengo que dejar que entre en este proceso? Ayudemos a entender un poco mejor eso es muy importante, lo que tú acabas de mencionar. Nosotros como profesionales recomendamos que la persona viva su duelo, pero una cosa es el duelo normal o el duelo que un ser humano debe experimentar y otra cosa ya es un duelo patológico. Cuando ya se convierte en un duelo patológico, se habla de que es cuando ya comienza a afectar
de manera drástica a las diferentes esferas de su vida. Por ejemplo, lo laboral. Personas que dicen que ya no rinden en su trabajo, ya no quieren trabajar o dejaron de ir a su trabajo después de la pérdida de su ser querido. En lo social, cuando la persona se comienza a aislar, prefiere estar sola, ya no hace sus actividades, ya nosotros tenemos que procurar que exista lo que es una guía profesional, en realidad, porque probablemente esta persona está reprimiendo emociones o está guardando emociones, o en ocasiones, porque tú hablabas hace rato del llanto. Hay personas que me dicen, yo ya he llorado demasiado, pero no es solamente el llorar, sino qué haces tú con tu ausencia. El llanto es una expresión de tristeza. Francisco, y en eso también me he encontrado con una realidad de que, y con muchas personas que dicen, se dan un tiempo, Francisco, dicen, voy a llorar la partida de este ser querido por un año, o sea, le voy a llorar. Y llega el año y dice, y he visto en consultas que dice, ya te he llorado un año y fue suficiente. Pero después de un tiempo le vemos, seguimos viendo con el mismo llanto. Hay personas que se dan un tiempo, ellas se ponen como un tiempo de duelo. Dice, no, por este año, por ejemplo, me he encontrado, en este año tenía pensado viajar al extranjero y estudiar, no lo voy a hacer, por respeto al duelo, a la partida de esta persona. A esas personas que dejan eso, dejan esas metas, objetivos por este duelo, tendríamos que, ¿cómo lo veríamos? ¿Como un síntoma, como algo emocional hacia la persona que se fue? ¿Cómo lo vemos desde la perspectiva clínica a todas estas conductas de las personas que están alrededor de la persona que falleció y comienzan con todas estas rituales, actos, promesas, negociaciones, como tú le dices? ¿Ya? ¿Tenemos que ver algo o tenemos que dejar, Francisco? En sí, tendríamos que observar cuál es el pensamiento que lleva a esta conducta. Porque, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Personas que refieren, yo no voy a hacer esto por este tiempo para respetar el duelo. La mayoría de veces suelen ser tal vez actos sociales de la familia que te inculcaron, ¿no? Te dicen, chuta, yo siempre vi en mi familia que cada vez que había una persona que fallecía, dejaban de hacer estas cosas, ¿no? Nosotros también nuestro aprendizaje social puede ser por la familia, pero también puede ser por un pensamiento que está arraigado con lo que es la culpa y quieren castigarse por mitigar esa culpa. Entonces, probablemente haya una distorsión en su pensamiento. Y ahí sí, como las personas que le queremos apoyar a la persona que está viviendo el duelo, es tratar de trabajar en su pensamiento que sea más objetivo. No que sea positivo ni negativo, sino objetivo, y que su culpa no le lleve a renunciar cosas que tal vez sean sus sueños. Hay en lo que es la terapia grupal, se trabaja mucho cuando hay pérdida o duelo, en lo que son los sueños, cómo cumples los sueños. Y ahí yo quiero vuelta a hablar un libro que también me gusta mucho, que se llama el libro del amor y el dolor, de David, siempre se me olvida el apellido, perdón. Francisco. Pero él en el prólogo del libro trata de explicar sobre el dolor y cómo el dolor suele también estar arraigado con el amor. Primero habla del dolor físico, pero también habla, uno de los casos que menciona y me pareció súper interesante, es del caso de una mujer que ella siempre soñó tener un hijo. Hizo tratamientos para quedarse embarazada. Y ella se queda embarazada y refiere que cuando se queda embarazada le llama al psicoanalista, él es un psicoanalista, y le dice, por fin me quedé embarazada y con mucha alegría. Ella tiene su proceso de embarazo aparentemente normal, nace su hijo y al mes fallece su hijo. Y el psicoanalista que escribe el libro dice, yo no sabía cómo podía actuar
cuando ella venga a terapia. Él decía, tenía hasta un poco de miedo de que ella venga y decirle cosas que le vayan a afectar, porque su sueño era tener un hijo. Y se murió su hijo y aparentemente con su hijo se muere su sueño. Y ella en un principio no va a terapia, cuenta el psicoanalista. Después de unos meses que va a terapia, refiere que estaba como que muy apagada, callada, y en un momento el psicoanalista le dice, ¿y no has pensado tener un hermano de tu hijo? Y ahí la mujer, la paciente, reacciona y dice, eres la primera persona que me dice eso, porque la mayoría de personas me dicen si no he pensado tener otro hijo, dando a entender que debería buscar un reemplazo de lo que perdió. Cuando él le dice tener un hermano de tu hijo, le está diciendo tu hijo todavía existe, no le van a reemplazar a nadie. Va a estar alguien que no es para reemplazarlo, pero que te puede acompañar, que te puede aliviar. Y eso en los objetivos. En la terapia grupal se dice, ¿tú tenías sueños? ¿Qué sueños tenías? Tenía, por ejemplo, alguien que perdió a un padre, a una madre, y dice, yo tenía el sueño de graduarme de la universidad y que mi padre me vea. Y yo suelo decirles, ¿no? Aparte de tu padre, o junto a ti y a tu padre, ¿quién hubiera estado? Hubiera estado mi tío, mis hermanos, tales personas. ¿Ya? A ver, ¿por qué no cumplimos ese sueño con las personas que todavía están acompañándote? Dándole a entender que no le voy a buscar un reemplazo a su papá, pero que su sueño sigue cumpliéndose. Y ahí, desde la terapia gestáltica, es una idea de cómo cerrar una gestal, ¿no? Entendiendo un poco más a nuestro público que tal vez no estudia o no tiene tanto lazos con la psicología, se habla de cerrar círculos. Eso, cerrando círculos, pero no, sí. no ir a correr al monte. No es que recomendamos pintarse el pelo ni nada de eso. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Francisco, me encantó esta parte y justamente quiero topar este tema que me parece muy interesante. Muchos hablan de tipos de muerte, yo no, porque la muerte al final es muerte, no me gustaría hablar de tipos, sino causales del fallecimiento. Y aquí te quiero preguntar si esto tiene un impacto o cómo impacta las causales de muerte, porque no es lo mismo una muerte natural que una muerte por suicidio. No es lo mismo una muerte por suicidio de una muerte que de una persona asesinada. No es lo mismo la muerte asesinada que un fallecimiento por atropello a nivel de impacto del evento que le llevó a la muerte. ¿Qué consecuencias estas tienen hacia las personas que ven esta causal en su ser querido? Ya. ¿O no hay una diferencia, Francisco? Claro que hay una diferencia. Tú en un momento hablabas, ¿no? De cuando un ser querido está enfermo y yo te mencionaba sobre las etapas de la muerte o las etapas del duelo. Si un ser querido lamentablemente tiene una enfermedad ya crónica, degenerativa, incurable, nosotros entramos en un proceso de duelo previo a la muerte. Ya tienes un tiempo donde estás en la negociación, donde generas esta negación, pero ya comienzas a aceptar. Ahora, cuando existen estos agraviantes o estas situaciones que provocan una muerte fuera de la natural, aparentemente, sí suele entrarse a un estado de shock más difícil de superar. Por ejemplo, cuando es un asesinato, porque en la etapa de ira normalmente es o culpar a Dios o culpar a el ser que falleció o culparme a mí. Pero ¿qué pasa cuando hay un tercero? Y cuando hay un tercero que hizo o tuvo una conducta voluntaria para quitarle la vida a tu ser querido. Entonces la ira suele ser más prolongada, más difícil de superar. Se habla de perdón,
el perdón no suele ser tan sencillo de hacerlo cuando tú consideras que algo tan trascendental en tu vida fue arrebatado. Entonces, es mucho más complejo cuando hay un asesinato, cuando hay un accidente, cuando la persona muere de una manera drástica, porque la persona, a pesar de que nunca estamos preparados, pero ahí existe una dificultad mayor para la aceptación. Sí, es mucho más complejo en realidad. La mayoría de esos casos sí necesitan un proceso de terapia o una red de apoyo que te ayude. Lamentablemente, si sucedió estos eventos catastróficos, porque es otra cosa que también hay que hablarse del duelo, que ¿qué pasa cuando, por poner un caso hipotético, fallece un hermano? Y a ti te duele, pero dices, le dolió más a, digamos, si es un hermano que ya tiene su familia, le dolió más a su hijo, le dolió más, o debe doler más a su hijo, le debe doler más a su esposa, le debe doler más a mi madre como madre de mi hermano. Yo tendría que ser fuerte para tratar de disminuir la molestia o el malestar de ellos. Yo me cargo esa responsabilidad de tratar de generar un bienestar en mi entorno y eso puede pasar, que uno como, digamos, agente que busca proteger, trata de cuidar y reprime. Y eso genera un malestar en él y un malestar en su entorno. Francisco, hemos hablado todas las causales, todo esto, pero ahora yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué pasa cuando pensamos más allá de la muerte? Ahora toquemos esto del, o si se le puede decir religioso, La creencia. metafísica. Me muero y ¿qué pasa? ¿Me voy al cielo? ¿Me voy al infierno? ¿O hasta ahí llegó? ¿No existe una existencia? ¿Me llevan los extraterrestres? ¿Qué pasa más allá de eso? Chuta, tendría que haber muerto para explicarte, ¿no? Eso sí sería. Teóricamente. Claro, eso creo que sería un poco difícil de nosotros poder plantearlo ya como algo comprobado. Cada quien tendrá una hipótesis según sus ideales, ¿no? Algunos que dicen, no, yo no creo que haya nada más. Esta vida es la única y muchas personas escuchas que rigen su vida con eso, ¿no? De chulla vida y haz, haz cosas que sean para disfrutar, aparentemente. Eh, yo considero, ahí sí desde mi perspectiva, que según la ideología de la persona, se busca que esa persona sea congruente con su forma de vivir para que se sienta en paz. Porque muchas veces pasa lo que tú mencionas, creo que hay una vida después de la muerte como el cielo y el infierno, y tengo miedo a que yo me vaya al infierno porque tuve un estilo de vida que aparentemente no estaba bien según mis valores morales. Pero si comienzas a trabajar en esa congruencia de, según mi creencia, según mi estilo de vida, según mis motivaciones, según mi moral, según mis valores, yo comienzo a tener mis conductas, me siento más en paz. Porque hay personas, tú puedes visitar, por ejemplo, los hospitales, puedes visitar lo que son los centros geriátricos, donde muchas personas te dicen, yo me siento en paz. No me quiero morir, pero si me toca, siento que di las cosas como tenía que hacerlas, las hice o entregué como me tenía que entregar a las personas que quería y me siento en paz, porque hubo probablemente en ellos una congruencia. Y ahí topando vuelta a lo que es la teoría más humanista, la logoterapia el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que netamente esa motivación de vivir y ese anhelo de cumplir los sueños te genera lo que es también esa trascendencia, de tú decir, si yo fallezco,
no dejo de existir, porque queda lo que yo hice. Desde mi creencia espiritual yo suelo decir, no sé si habrá una vida después de la muerte, creo que sí, pero si no la hay, yo hago las cosas para que esta vida haya valido la pena. Qué interesante, Francisco. Hacer las cosas para que esta vida haya valido la pena. Estamos llegando a la parte final de este podcast tan interesante. Se han generado varias ideas, varios conceptos, varias definiciones, y esa es la idea de este podcast, generar este tipo de contenido para generar un aprendizaje asertivo. Francisco, te quiero agradecer la presencia aquí, muchas gracias por venir, y un mensaje final a todas las personas que nos están viendo. Primero, nuevamente agradezco que me hayas considerado para conversar contigo en este espacio. Y vuelvo a repetir, el duelo no solamente el perder a un ser querido cuando muere. El duelo es perder a alguien o algo que sea significativo para ti. Pero suele generar más conflicto cuando tú no aprendiste a vivir bien con lo que has perdido. Mi recomendación sería disfrutar a los seres, a las personas, a las cosas que tenemos de la manera más prudente. Porque también a veces a través de la dependencia se genera un duelo muy fuerte. Dediqué mi vida solo a esto o solo a esta persona y cuando se fue no tenía dónde más ir yo. Y tal vez ahí como propuesta, ¿no? De algún tema futuro. Hablamos ahorita del duelo de la muerte, pero ¿qué es tal el duelo por pérdida, digamos, de algo significativo? A veces, por ejemplo, cuando hay la separación de una pareja, el divorcio, que también entras en un duelo y que también es conflictivo porque piensas que tienes que ser fuerte y no puedes demostrar tu emoción y tienes que cuidar a unos hijos y por eso seguir siendo el sustento. Entonces todo eso es un conflicto. Gracias. Francisco, muchas gracias. Queridos espectadores, nos vemos en el próximo podcast de Reflexiones para el Alma. Gracias.